Vamos a seguir estudiando la historia de la antigua Roma. En un primer video habíamos comenzado a contar cuál era el origen de esta ciudad con más de 2700 años de historia. Pero lo que nos va a interesar ahora es dividir un poquito y contarles cuáles fueron las etapas más importantes para que ustedes puedan entender cómo se fueron sucediendo los hechos más relevantes en Roma, en la antigua Roma. Ahora bien, habíamos comentado que en el año 753 a.C. se fundaba esta importante ciudad de manos, mejor dicho, de Rómulo, el primer rey romano. Pero la historia de Roma se va a extender inclusive hasta el año 476 después de Cristo, época en la que terminará su mandato el emperador Rómulo Augustulo. Lo que nos va a interesar ahora es establecer o contarles cuáles fueron las etapas más importantes de la antigua Roma. Por ende, marcaremos que del año 753 a.C. hasta aproximadamente el 510 a.C. fue la etapa de las monarquías, en donde el poder, evidentemente, estaba en manos del rey. Luego, desde el 510 a.C. hasta el 27 a.C. aproximadamente, conoceremos la etapa de las repúblicas en Roma. Y el poder, en este caso, estará ni más ni menos que en el Senado. Desde el 27 a.C. hasta el 476 después de Cristo, marcando que aquí está el año 0, conoceremos la etapa del Imperio Romano. Y tal como lo indica su concepto, los emperadores o el emperador será el que tendrá el poder. Pero vamos a detenernos en esta etapa de las monarquías, en esta primera etapa de la antigua Roma. Por ende, vamos a hacer un espacio en nuestra pantalla para ver a dos personajes muy importantes que fueron reyes de Roma. En esta etapa de las monarquías, como veíamos que iba desde el 753 al 510 a.C., Roma vio pasar 7 reyes muy importantes. El primero, como comentábamos, fue el famoso Rómulo, hermano de Remo y protagonista de la leyenda tan famosa. Luego tendremos emperadores muy relevantes, como es nuestro amigo de aquí, llamado Numa Pompilio. Numa Pompilio estuvo en el poder desde el 715 a.C. hasta aproximadamente el 674 a.C. Este señor que estamos viendo aquí fue también un rey muy importante dentro de las monarquías romanas, y es ni más ni menos que Servio Tulio. Servio Tulio. Servio Tulio estuvo en el poder desde el 578 a.C. hasta aproximadamente el 535 a.C. Como decíamos, estos son 2, o si se quiere 3, contándolo a Rómulo, de los 7 reyes que han estado en la etapa monárquica de la antigua Roma. Durante esta época, Roma fue extendiendo su poder a todas las ciudades vecinas. Recordemos que Roma fue fundada en la región de Lacio, en el centro de Italia. Por ende, tenía un amplio territorio para ir expandiéndose. Como decíamos, en las monarquías era el rey el que comandaba o el que ejercía el poder, el soberano. ¿Sí? Entonces, el rey no solo era la cabeza ejecutiva del Senado romano, sino que también se decía que era el único capaz de entender el designio de los dioses. Era una especie de mediador entre los reyes y los hombres. También tenía a cargo el ejército, para aquella época muy importante, también como veíamos en la historia de la antigua Grecia, los ejércitos, tener un buen ejército le aseguraba al rey poder defenderse de cualquier invasión de algún pueblo bárbaro o alguna población vecina que quisiera invadir el territorio. Ahora bien,
Si bien el Senado era el que daba digamos, el ok final a las decisiones que se tomaban dentro del reinado, era el pueblo romano, el que elegía al rey. El pueblo elegía el rey, ¿sí? Ya que aprobaban el candidato que elegía la asamblea. Teníamos una asamblea que debatía cuál era el candidato, digamos, propicio para ocupar el trono. Y entonces, una vez que la asamblea lo decidía, era el pueblo el que daba el visto bueno para que el rey pudiera ascender al trono. Ahora bien, vamos a pasar a ver uno de los reyes, si se quiere, más interesantes de la antigua Roma en la etapa monárquica, que es este señor que estamos viendo aquí, que se llamó Tarquino. Y a Tarquino le decían el soberbio. Tarquino el soberbio. Tarquino el soberbio estuvo en el poder de Roma, reinando Roma desde el 535 hasta el 509 a.C. Ahora bien, Tarquino era etrusco, ¿sí? Si recuerdan, desde la historia oficial o el relato oficial, los etruscos fueron estos primeros pueblos, este primer poblado, civilización que ocupó la región del Lacio para fundar Roma. Y como decíamos, Tarquino el soberbio no era un rey muy bien visto. Había convertido a Roma, si se quiere, en una región oscura, en una región de decadencia. Asesinaba, encarcelaba y censuraba todo aquello que no le gustaba. Imponía, si se quiere, fue una etapa de terror, una época de terror, no terror como las películas, pero si se quiere un poco parecido, porque todo el que se lo ponía a Tarquino era pasado a la historia, ya no existía más. Ahora bien, Tarquino, además, sabemos que hizo reformas negativas en la Constitución. Hizo reformas negativas en la Constitución romana de aquel entonces. Por ende, pobre Tarquino no hacía nada bien. A su vez también, y esto fue algo que no fue muy bien visto por el pueblo romano, él mandó a destruir varios santuarios, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con Tarquino el Soberbio para el que en 509 deje de existir como rey de Roma? El Senado lo va a expulsar. ¿Y por qué lo expulsa? Expulsado por el Senado. Ahora, ¿por qué lo expulsa el Senado? Porque el Senado se entera que él había permitido que Sixto, este señor que estamos viendo aquí, un patricio romano, los patricios eran los pertenecientes a las clases altas, viole a su propia madre, pobre, que era esta señora que estamos viendo aquí, llamada, vamos a ubicarlo aquí para que ustedes lo puedan leer, Lucrecia. Cuando el Senado se entera de esto, manda evidentemente a expulsar a Tarquino el Soberbio. Le dice, no, Tarquino, no podés seguir ocupando el trono ante evidente barbaridad. ¿Qué va a pasar? Tarquino huye y muere exiliado, muere en el 495 a.C. Y esto supuso el fin de los etruscos en el poder. Tras esto, ¿qué va a hacer el Senado? Va a decidir abolir la monarquía y va a convertir a partir del año 509 a.C. a Roma en una república. Por eso los invito a que vean el próximo video para que conozcamos juntos cuál fue la etapa de la República Romana y cuáles fueron los hechos más importantes de la misma.